Génesis capítulo 25, verso 19. Estos son los partos de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, o subordinó a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca. Aquí ya tenemos el dato de cuándo fue lo que aconteció en el capítulo 24, cuando se encontraron Rebeca e Isaac. Cuando venía en el camello Rebeca, el siervo le da el reporte. El Bajacodes le dice: tiene estas características, es servicial, es virgen. Y dijo el hijo de la promesa: la tomo por esposa. Esta es mi esposa. Tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel. Habíamos visto que son de la misma familia, que es arameo, de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Es importante saber que aquí ya Isaac no es arameo. Isaac, ¿qué es? Abraham, ¿qué es? Hebreos. ¿Qué es Abraham? Deja de ser arameo, deja de ser del territorio de Mesopotamia. Sabemos un poquito la historia, pasa al territorio de Harán, de ahí es llamado. ¿Y qué es ya Abraham? Posteriormente del llamado de nuestro Señor, cuando le dice: deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre. ¿Qué es Abraham? Axel. Ya es hebreo. Uh-huh. Y aquí los que siguen siendo arameos son Labán y son Betuel. Importante porque cuando veamos el libro de Deuteronomio hay una declaración que se hace cuando se llevan las primicias, se lleva la ofrenda. Uh-huh. De decir que un arameo estaba a punto de matar a mi padre, que es Jacob, la historia que vamos a ver a continuación. Entonces, verso 21. Y oró Isaac a Hashem por su mujer, que era estéril. Otra de las características de Sara, que ya era ahí mayor. Aquí no sabemos la edad que haya tenido Rebeca. Pero también esperaron muchos años. Pero esperaron, aquí vamos a ver que esperaron 20 años. 20 años para que viniera los hijos, porque van a venir los dos hijos, que era estéril, y lo aceptó Hashem, y concibió Rebeca, su mujer, y los herederos, los hijos, luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Hashem. Otra vez lo que nos estaba hablando Ivette, ¿no? Ivette, primero, ¿qué es ir a consultar a Hashem? Te está pasando algo, te está inquietando algo. Conmoviendo algo. Lo primero es ir a Hashem. Señor. Y le respondió Hashem. Le dice: 2 naciones, 2 Goyim hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Hashem está hablando con Rebeca. Pero también Pero ella fue injertada antes, porque fue injertada cuando fueron por ella. Ella está siendo el portador, de hecho, por decir, Isaac nace ya en juramento y hacen promesas. Sí, pero dices que todos tenemos que ser injertados en algún momento. Uh-huh. Y la injerción de Isaac es hasta que muere Abraham.
Ajá. Ya estaba casado con Rebeca y Rebeca fue injertada desde que fueron por ella, o sea, mucho antes que Isaac. Ujú. Sí, ya es que otra vez, la aportación de la promesa ya va a través de Isaac, Ujú, porque representa a nuestro Señor Yehoshua. ujú, Literalmente, mm, Isaac tiene que ser injertado porque es un ser humano. sí, Ujú. Y pero Rebeca es llamada, ujú, pero la promesa ya está dada a Isaac. en Isaac. Dice la carta a los Gálatas que mientras el portador de la herencia es niño, está sujetado, Ujú, pero llegado al tiempo, ujú, ya la promesa es cumplida en él. ujú, Asimismo, en nuestro Señor Yehoshua. ujú, Nuevamente, Isaac desde antes de nacer, ahí sí ya era hijo de la promesa. O sea, haciendo el paralelismo con nuestro Señor Yehoshua. Nada más que Isaac sí tiene un origen. Y nuestro Señor Yehoshua es de naturaleza divina. ujú, Bien. ¿Qué hace nuestro Señor Yehoshua? Nos comparte de su naturaleza. ujú. Eso lo vamos a revisar. No recuerdo ahorita el texto. Sé que está en Romanos, pero tendré que buscar. Bueno, porque dice, lloró Isaac, está orando a Hashem, o sea, está teniendo una comunión, una Con Dios, comunicación con Dios por su mujer que era estéril y lo aceptó. Bueno, entonces le dice Hashem Rebeca. a Rebeca, o sea, ambos. Isaac tiene comunicación con Hashem y Rebeca también tiene comunicación con Hashem. Y le respondió Hashem, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Ujú. Hasta aquí está claro. El un pueblo será más fuerte que el otro. Ya, ese es el mensaje para Rebeca. Subrayale el Aquí nombre. está. El, el versículo. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Pero lo que dice a continuación que leímos en Romanos 9, que dice, el mayor servirá al menor, esto sí es profético. Alguien que ya lo haya revisado nos podrá hacer mención a qué se refiere en esta parte de este texto. El abundante servirá menor. ¿Qué versión usan? Porque para, para donde dice que el mayor servirá al menor, que no dice así, que dice el abundante, donde a mí me encantaría, por ejemplo, estudiar así. Que no es versión, porque las versiones te van a decir esto. Vamos a revisar otra. En la textual me parece que está un poco mejor. Y el, y el mayor se servirá como esclavo al menor. Tampoco transmite la idea. Y así en todas las traducciones no vamos a encontrar algo apegado a las palabras en hebreo. Ujú. Entonces, las palabras en hebreo dicen aquí está y el Raab, que es abundante. ¿Quién es el único que es abundante? Nuestro Yehoshua. Yehoshua. Servirá el término abad y Zair. ¿Qué es Zair? Zair dice aquí en la concordancia Strong, Pequeño. pequeño, en edad joven, pero si vamos a la raíz, significa humillado, menoscabado, pequeñito, y noble. Eso es lo que representa Zahar, que es la raíz de Zair.
O sea, Bien. Y ¿cómo Leo, iba? Sí, sí, sí. Adelante, Ivette. justo en esto es donde lo podemos ligar con el Evangelio, porque en Filipenses 2 del 5 ahí lo describe, ¿no? Dice Filipenses 2:5, a partir de ahí dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yehoshua, el cual siendo en forma de Hashem, de Dios, Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. De hecho, la palabra que vemos ahí es siervo, ¿no? De pequeño, forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y viene nuevamente, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está como, si ligamos esa humillación que habla de la raíz del hebreo, aquí está la interpretación en Filipenses 2, del 5 al 8. El Evangelio lo dice, las palabras que dijo Ivette las dice nuestro Yeshua mismo en Lucas. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahí nos está expresando que él, siendo mayor, se humilló y ahora nos está dando el ejemplo del servicio. ¿Sí? Y también en Juan 14, 12, 20. Él es el que lava los pies, él es el que se humilla, el que se disminuye en todas las cosas, aparte de su venida que se disminuyó y se despojó de la gloria y de todo para venir en medio de nosotros. Nos está enseñando aquí con su ejemplo que debemos de tener ese carácter de humillación, de, de no esperar a sentarnos los primeros en la mesa, no desear la ambición de tener esto, lo otro, sino primero dejar a los demás y ya lo que nos quedará es lo que nos va a tocar. O sea, son todas estas, visualizo todas estas enseñanzas, ¿verdad? En que él mismo nos dejó escrito cómo podemos ser también igual de menores. Es esta palabra, Raab, fue traducida como mayor, pero en sí lo que representa Raab, si toman nota, es abundante. El verbo abad es servir y tzair significa humillado, disminuido, pequeño. Entonces, el mayor servirá, el abundante, perdón, servirá disminuido. Eso es lo que está ahí. Y no está traducido casi en ninguna Biblia, o más bien dicho, en ninguna, está traducido de esa manera. El abundante servirá disminuido. Pero aquí están las palabras y así es, eso es lo que el mensaje que quiere dar nuestro Señor, que nuestro Señor Yehoshua, siendo el abundante, iba a venir a servir pequeñito, humillado, disminuido. Todas las conexiones que nos han hecho favor de mencionar, cumplen con esto. La intención era que pudiéramos ver que no se está hablando de Jacob y de Esaú, porque van a tener unas palabras para Jacob como el menor y para Esaú como el mayor. Ahorita las vamos a revisar, que están en Génesis 27. Aquí dice, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor. Esta palabra es gadol y esta significa mayor.
Se abrió el micrófono. Esta palabra, entonces, sí es mayor, Gadol, la conocemos. Y dice aquí los preciosos que ella tenía en casa y vistió a su hijo menor, que la palabra aquí es Catán. Catán sí está refiriéndose a Jacob como hijo menor. Y Gadol se está refiriendo a Esaú como el hijo mayor. Pero nada tiene que ver con los conceptos de Raab y Tzair, que significa abundante y disminuido o humillado. Entonces está ahí enclavado dentro de esta historia con un propósito de que escudriñemos la palabra, de que es nuestra responsabilidad, ahora que tenemos estos recursos, de buscar, de indagar cada vez más, porque ahí está el mensaje de nuestro Señor. ¿Cómo iba a venir Él? Siendo grande, se hizo pequeñito. Siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó y se humilló y nos vino a servir, y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Amén. esa era la intención porque ya lo habíamos leído en Romanos capítulo 9, ahí está esta misma expresión, para poderla comprender, qué es lo que estaba tratando de transmitir el apóstol Pablo desde este origen, desde Génesis capítulo 25, poder entonces comprender o conectar la Torá con los evangelios, que están hablando de lo mismo, que no es no están desconectados, que desde, como está escrito en el profeta Isaías, que nuestro Señor declara desde Bereshit, desde Génesis, el final de todo. ¿Cómo se iba a llegar a la meta? ¿Cómo se iba a llegar a la meta? Pues que nuestro Señor, siendo abundante, se iba a disminuir para venir a servir. Shalom, ¿sí puedo comentar algo? Claro, hermano. Algo que tengo en general, o sea, que esto es pues lo que yo he observado, ¿no? Tal vez aplique, tal vez no aplique, pero nosotros siempre, bueno, y antes de decir eso, aplicando lo que dijo Yehoshua, ¿no? Bueno es hacer esto sin dejar de hacer lo otro y no irnos a los extremos, ¿no? Como ahora disminuir o hacer menos lo que otra persona ha hecho porque todo ha servido, todo sirve, ¿no? En esta vida, todas estas interacciones que tenemos con los diferentes hermanos sirven de algo. Hasta estas preguntas sirven de algo, estos comentarios. O sea, todo sirve si uno puede, ¿verdad? Verle el propósito, ¿no? O aplicarlo hacia las cosas del reino. Y algo que yo al principio cuando empecé en esto, me iba con esa intención y después me di cuenta que no era por ahí, es el hecho de que nosotros creemos que entre mejor entiendas el hebreo o que, por ejemplo, no, la mejor enseñanza es la que Eric da porque él te dice bien cómo eso y él es un lingüista y todo. Hashem nos ha dejado, yo creo que el pueblo de Israel siempre ha servido como, por eso dicen, ¿no? Este es un pueblo prototipo y sirve de prototipo para muchas cosas, tanto para qué cosas deberíamos de hacer como para qué cosas no deberíamos de hacer. Y si, por ejemplo, si nosotros creemos que porque, o sea, que vamos a entender a Hashem o vamos a entender mejor sus cosas, si todo nos los dicen en hebreo y todo bien explicado, pues por eso tenemos al pueblo de Israel 40 años en el desierto, donde Hashem le decía, hablaba cara a cara con Moisés y le explicaba todo, o sea, que no había nada que no entendía, no. Y si había algo que no entendiera, le preguntaban aún así a Hashem. ¿Y qué dice Pablo? Que de los más de ellos no se agradó Hashem. O sea que
Se les decía la información tal como era. No había problema de la barrera del idioma, no había nada. Todo estaba explicado como tenía que ser y aún así la mayoría de ellos fue rebelde y no entendió, se puede decir. O sí entendió, pero no le importó. También en la época de jueces vemos que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y yo creo que ahora también, o sea, ahí está el pueblo de Israel en toda la historia, ¿no? De cómo se ha portado con las cosas de Hashem. Y ahora para nosotros también está el pueblo judío, que ellos saben hebreo. Ellos, los varones se la pasan, ¿verdad? Estudiando toda la vida y aún así no tienen a Cristo o no han podido ver a Cristo, ¿no? Son los negadores, más negadores de Cristo y es más, son en contra. Entonces, nosotros, ¿qué deberíamos entender de todo esto? Que todo esto es revelado, todo esto se te muestra. No vas a alcanzar esa superación personal donde vas a llegar entre más hebreo, entre más hagas todas estas cosas, como que vas a encontrar la llave, no la combinación perfecta para poder llegar al conocimiento. No va a ser así. Todo esto es revelado y puedes pasar 20 veces, 30 veces por lo mismo y no verlo y no va a ser hasta que Yehoshua te lo muestre. No porque la otra clase va a ser la que nos va a revelar porque el otro sí te la dio bien con el hebreo y que acá se está hablando de otra manera. No, lo vas a entender acá si es que te lo quiere mostrar Yehoshua o lo vas a entender allá también. O sea, tampoco vamos a decir que nadie allá entiende, ¿no? También de allá se va agarrando pueblo también, Hashem, de todos lados, pero eso lo que nos quieren mostrar es que, como quien dice, nosotros solamente tenemos que perseverar en estas cosas y animarnos y exhortarnos unos a otros, y el entendimiento vendrá, se nos revelará, el velo nos quitará como nos ha ido dando en muchas cosas, ¿no? Y pero nosotros seguimos insistiendo, o sea, queremos siempre como querer encontrar esta fórmula mágica que nos lleve al conocimiento, al entendimiento, y una y otra vez nos lo sigue diciendo Yehoshua, ¿verdad? Que Él es el que empezó la obra en nosotros y Él la terminará. Eso es todo. Sí, hermano, muchas gracias. Sí, finalmente, como acabamos de leer, ¿no? Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y revela sus secretos a quien quiere revelarlo. Aún en una traducción eh, común, pues el mensaje está escrito, el mensaje de nuestro Señor ahí está. Y es de tomarlo y hacer conforme a lo que he revelado, ¿no? Cada uno de nosotros daremos cuenta de lo que nos ha sido entregado. Y en la literalidad de una traducción está el mensaje. Y pues cuando se nos dan estos recursos, pues los utilizamos, es parte de lo que también el Señor pone en cada uno de nosotros, ir escudriñando su palabra porque la palabra habla de Él. Así es. Uh-huh. Gracias a nuestro Señor que nos va permitiendo cada día profundizar más y sí, hacernos el tiempo para ir revisando la lectura, la comunión con nuestro Señor, estar orando, poniéndonos a cuentas, porque en cada momento, cada porción de la Escritura lo que va a provocar en nosotros es reconocerle, agradecerle y ver nuestra condición. Y siempre que vamos a estar reflejando la condición, es descompuesta. La verdad es que cada vez que revisamos la Escritura nos va a confrontar y nos va a humillar, pero la humillación es estar dentro de los límites, nos va a entristecer por las condiciones en las que nos hallamos, pero también al mismo tiempo nos va a consolar, porque Él limpia todo eso si lo hacemos con un corazón sincero, y de hecho es la manera en que nos va a ir revelando cada vez más.
porque si nos portamos necios, vacíos, desconectados, pues no nos va a revelar completamente nada a nuestro Señor. Entonces, y además es responsabilidad de cada uno de nosotros ir leyendo la Escritura. Y la verdad es que dentro de las responsabilidades que tenemos, ya no nos podemos quedar con una traducción al español. Ya tenemos que ir revisando las palabras y los conceptos que tiene la Escritura. Porque como estamos viendo, como menciona hermana Sandra, la Escritura es hermosa, los salmos son preciosos, pero hay más profundidad todavía en las palabras que no se logran transmitir a través de una traducción. El mensaje está ahí, eso no cabe duda. Pero Una consulta. hay más. Sí, Sí. disculpen, perdone su interrupción, que lo interrumpa. Pero, ¿cuál es la versión de The Bible que baja usted? Porque entiendo que la baja a partir de The Bible y allí estudia usted, ¿verdad? Que pienso yo, hermanito, porque, a ver, me pasó a mí de que yo bajé The Bible en una oportunidad. Y, ¿sí? Es que Dime. ahí en las grabaciones que compartimos de esta semana, ya se hizo el tutorial, ya se subió para que lo puedan revisar Maravilloso. con toda esta Perfecto. información de todos estos detalles para que ahora sí, para Sí, que vayamos a la par y poco a poco conociendo. Ahí está, le puse nombre de tutorial. Perfecto. Para los que también aquí no saben, no supieron, ahí está disponible toda esta aplicación que Leo utiliza. Por ella. Muchas gracias. Sí, o sea, el tutorial es explicar cómo se va manejando la Biblia. No es que sea una versión, hermana Tao, es que dentro de las versiones hay algunas versiones que tienen los números Strongs. El caso que déjenme así tantito, Tao. Este caso es la Reina Valera y ahí están las palabras en hebreo solamente, pero así como esta puede haber otras. No es una traducción especial, no es nada, sino que tenga las palabras en hebreo para que las podamos ir revisando. Porque ahorita vimos este verso de Génesis 25 y está traducido como el mayor servirá al menor, pero las palabras no representan eso. Entonces es ir revisando.